Dios bendiga. Dios bendiga al hermano Ulises también por todas las citas, porque todas las citas y las escrituras ponen el fundamento para después poder movernos ahí con todo eso. Fíjense que la otra vez los 7 truenos nada más, a pesar de que hay una cita específica que el hermano Branham habla acerca del mensajero, que dice que hará 2 cosas: volver el corazón de los hijos a los padres, y después, como el mensajero de Apocalipsis 10 tendría que revelar las verdades contenidas en los 7 sellos, o sea, el misterio de los 7 truenos, los cuales son las revelaciones contenidas en los 7 sellos. Entonces él ya ahí dice que son los 7 truenos. Los 7 truenos, el séptimo ángel tendría que revelar las revelaciones contenidas que están en los 7 sellos, ¿no? Que son los 7 truenos. Y esos misterios, verdades, revelados divinamente, convertirán el corazón de los hijos a los padres. De eso se trataban los truenos, ¿no? De las verdades contenidas en los sellos. A pesar de que en una cita sola dice qué son y qué hacen, luego, si agarramos una compilación sobre todo lo que dice el mensaje sobre los truenos, hay 25 cosas. ¿Vieron el compendio ese de 25 cosas? Fe y gracia para ser raptado, despertar a la novia, tienen que ver con el tercer jalón, son un montón de cosas. Bueno, con el séptimo sello es lo mismo. Es meramente, por supuesto, meramente es la venida del Señor. Ahí en las citas del séptimo sello, si ustedes ven cuando el hermano Branham empieza a predicar el séptimo sello, va haciendo todo primero un repaso del sexto sello y demás, y después, cuando propiamente dicho ya empieza a entrar en el séptimo sello, va a haber unas cuantas cosas que va a decir que son las que citó el hermano ahí. Y por supuesto es la mera venida del Señor. Y tenemos que entender algo, que eso era marzo del 63, ¿no? Y nosotros estamos en el 2026. Pasaron 62 años, ¿no? Ahora, si en 62 años no pasó nada, está bien. Bueno, no pasó nada, está bien, estamos congelados también en marzo del 63, y vemos lo que dice en marzo del 63, como dicen los hermanos de algunas líneas, que el séptimo sello está cerrado para el público, que no está abierto para el público, y que no sabemos lo que es, y está cerrado para el público. 1963 marzo, ¿no? Entonces que no queda nada por hacer. ¿Quién va a revelarlo? Un predicador, un maestro, un evangelista. No, hay que esperar que regrese el hermano Branham para abrir. Y bueno, y se quedaron congelados en marzo del 63, sin ninguna duda, esperando que venga el hermano Branham a revelar al público el contenido del séptimo sello, por ende de los 7 truenos, por ende del tercer jalón, por ende de todo. Y bueno, y no está prometido que el hermano Branham regrese. Él vino y se fue. Pero sí empezó el proceso de la segunda venida, porque si ustedes se fijan, en marzo del 63, al final, el hermano Branham le agrega un poco al séptimo sello, que habla en cinta, y unas semanas después eso se agrega y aparece en el libro. Pero sí, al comenzar dice el hermano Branham todo lo que es el séptimo sello. Por supuesto, es la venida del Señor. Y la venida del Señor no es un evento que pasa en 5 minutos. Eso pudiera ser el rapto, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Pero el rapto sería un eslabón más de toda una cadena que es la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor es un ciclo y es un proceso que empieza en un punto y termina en un punto. Y el rapto es un eslabón. Ahora, en un instante, la venida del Señor, viene en un abrir y cerrar de ojos. Eso es el rapto, pero eso no es toda la venida del Señor. En un movimiento viene como ladrón en la noche, y nadie sabe lo que hace, y se roba como ladrón en la noche, se roba una novia, es el rapto, lógicamente. Pero después en otras escrituras dice, y todo ojo le verá, y harán lamentación por él. Y bueno, y llorarán, y eso ya son los judíos, que harán lamentación por él. Y después esto, lo otro, es todo un proceso, la segunda venida. Ahora, la cita que cita el hermano, muy buena, cuando arranca el hermano Branham con lo del séptimo sello, va a definir en el párrafo 4.15 del séptimo sello
Yo lo puse siempre por todos lados en la serie Apocalipsis 10, por ejemplo. Dice, debemos recordar que este séptimo sello es el fin del tiempo de todas las cosas. ¿Correcto? Las cosas escritas en el libro de la redención, sellado desde antes de la fundación del mundo con 7 sellos. Todo termina. Este séptimo sello es el fin del tiempo. Todo termina. Es el fin de este mundo agitado. El fin de la naturaleza agitada y el fin de todo. Séptimo sello. En esto también encontramos el fin de las trompetas, de las copas, de la tierra, y aún es el fin del tiempo. El tiempo termina, como dice Apocalipsis 17, el tiempo no será más. Allí todo termina en ese séptimo sello. Al final, allí todo termina al final de este séptimo sello. Al final de este séptimo sello. Es el fin de la edad de la iglesia, es el fin del séptimo sello, es el fin de las trompetas, es el fin de las copas y aún es el fin de la entrada al milenio. Todo eso está contenido en el séptimo sello. Así es el séptimo sello. Ahí termina el tiempo para el mundo, es el fin del tiempo para esto, aquello y todas las cosas. Todo termina con el séptimo sello. Ahora, ¿cómo él lo va a lograr? Bueno, no sabemos, dice, pero ese será el tiempo para todas estas cosas y la entrada al milenio. Bueno, ese séptimo sello, por supuesto, es la venida del Señor, y si uno pudiera hacer un gráfico, agarraría de ese redondear y círculo del séptimo sello y le empieza a poner ahí todo. El fin del tiempo, el fin de la naturaleza agitada, el fin de las trompetas, de las copas, el fin de la iglesia, es el fin de esto, aquello y lo otro. Y hasta aún el fin de la entrada al milenio. Y todo termina ahí, el tiempo no es más, todo termina en el séptimo sello. Entonces, el séptimo sello va a abarcar el cuarto sello, que es el sello del águila, el sello del caballo amarillo. El cuarto sello va a estar adentro del séptimo sello. El sexto sello, la tribulación, va a estar adentro del séptimo sello. Todo tiene que ver con la venida del Señor. Y esto es marzo del 63, pero un poquito más arriba del 63, de ese misterio triple que dice, cuando predica el Cristo el misterio de Dios revelado, ya con el libro abierto, con los sellos abiertos. Recuerden que dice que casamiento y divorcio lo pudo predicar por razón de la apertura de los sellos. Bueno, Cristo, el misterio de Dios revelado, lo puede predicar por la apertura de los sellos, porque cuando los sellos se abrieron, dice, se convirtió en una Biblia nueva. Eso lo dice en 1964, en una Biblia nueva. Y ahí se abrió toda la Escritura. Y es parte de ese tercer jalón, obviamente, que es la apertura de la palabra. Al abrirse el libro es la apertura de la palabra. Bueno, Cristo, el misterio de Dios revelado, revela, ¿qué revela en esas 4 horas de mensaje? En el séptimo sello, en marzo del 63, dice, es un misterio triple. Está el séptimo sello en un misterio triple. Está ahí y no sabemos lo que es, y está ahí todo, hubo silencio porque es la venida del Señor. Dice, es la venida del Señor, los 7 truenos tronaron ahí, dice, yo los escuché y pasaron rápidamente, estaban en lengua desconocida, pero no lo pude captar bien, dice, ahora no lo puedo explicar ni decir, dice, porque él me dijo, no prosigas, pero ya entró en su ciclo, como si fuera un círculo, que se empezó como una rueda, pero ya se está moviendo como un ciclo, ya empezó a girar. Ahora, esto en el 63, pasaron 62 años. O sea, si en el 63 el ciclo del séptimo sello de los 7 truenos de la segunda venida del Señor empezó a girar en el 63, en marzo del 63, bueno, ahora algo tiene que haber pasado, obviamente, si no estaríamos congelados esperando el regreso del hermano Branham para que continúe predicando del séptimo sello de los 7 truenos y dice, y que termine con la serie hebreo y que termine con esto, aquello, lo otro, ¿no? Y bueno, y no debería ser así. Ahora, si en el 63 todavía, bueno, ahí ya por la apertura del séptimo sello, la apertura del libro, predica Cristo, el misterio de Dios revelado, un misterio triple de Dios, de su plan, de su propósito, de su programa, que estaba escondido en la parte trasera de su mente, antes de la fundación del mundo. Y lo cita el hermano, mire, que justo, junto con el séptimo sello, cita ahí gran parte de Cristo, el misterio de Dios revelado, que la cita que le pide el hermano Freddy. El misterio triple, el triple propósito de Dios. Es
Y lo habla ahí, en Cristo, el misterio de Dios revelado. Pero ¿saben cuál es nuestro problema? Que nos hemos acostumbrado a tener una mente tiktokera. El problema ahora es que las aplicaciones y los programas, todo eso está bien, es una gran ayuda, pero nos han hecho acostumbrar a agarrar citas aisladas y citas sueltas y con eso armar y ya nos hemos dejado de leer un mensaje entero, por ejemplo. Cristo, el misterio de Dios revelado, por ahí le sacamos un par de citas y ya. Al rapto le sacamos un par de citas y ya. A la fiesta de las trompetas un par de citas y ya. Y nos perdemos el mensaje. Cristo, el misterio de Dios revelado, es el mensaje más elevado, más profundo, más tremendo que predicó el hermano. Ahí está todo, por ejemplo. En lugar de agarrar 400 citas y armar mensajitos, elaborando citas, pudiéramos agarrar entero Cristo, el misterio de Dios revelado, y tenemos sermones como para una serie de 40 cultos, por lo menos. Porque hay temas para 40 cultos ahí adentro. Porque el misterio triple está ahí. Con la ayuda de Dios se los voy a alcanzar, dice. Y transpirando el hermano Branham, y no podía ser ese que predicó ahí en la plataforma 4 horas, Cristo, el misterio de Dios revelado, el hombrecito que predicaba en los años 50. Los mensajitos como del ciego Bartimeo, y que hablaba de la palomita y el corderito. No es el mismo. No, algo pasó. ¿Y qué pasó en el Cañón Sabino? ¿Qué se le dio? La espada del rey. ¿Para qué? Para abrir los sellos, para abrir la palabra, que fue levantado por la nube. Sí, el séptimo ángel lo levantó. El séptimo ángel de esa pirámide de ángeles era el más robusto, el que tenía el pecho robusto y las alas puntiagudas, y era el que sostenía el séptimo sello. Y lo agarró el hermano Branham. Entonces el hermano Branham, podríamos decir así, que fue adoptado ahí. Recibió el manto de adopción, recibió la ordenación de caballero del rey. No es que le pegó un espaldarazo al rey, como hacían los reyes a los caballeros, y los ordenaban dándole el espaldarazo, tocándole con su espada la espalda. No, el rey le dio la espada directamente. La espada del rey es la vindicación de tu ministerio. Entonces, algo pasó, no es lo mismo. Ya no es lo mismo a partir de que recibe la espada del rey. Y entonces Cristo, el misterio de Dios revelado, nos dice el misterio triple. El séptimo sello, en marzo del 64, decía el misterio triple. Bueno, ahí está, el misterio triple. Ahora, dice, ¿cómo será el Señor su venida? No sabemos cómo será, cómo se desarrolla. Bueno, ¿cuándo alguien predicó acerca de Tesalonicenses? Voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Nadie. Nunca. Así. Y el hermano Branham tampoco. Agarren todo el mensaje del 47 al 65 y va a ver que nunca habla de voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Tesalonicense. Nunca explica Tesalonicense. Pero, el 4 de diciembre del 65, 20 días antes de irse, ahí en Yuma, Arizona, abre el misterio de su venida, diciendo, la venida del Señor, el Señor mismo descenderá del cielo, y no es un evento que sucede todo en una sola vez. Son eslabones de una cadena. Viene primero con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá el Señor del cielo con voz de aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios. ¿Y qué es la voz de aclamación? Y es el Señor mismo descendiendo del cielo. ¿Pero y cómo? Y sí, pero es primero con un mensaje que sale. Entonces no lo vemos a él, no, pero sí escuchamos la voz. ¿Qué es lo que viene? Es el Señor mismo descendiendo del cielo, pero con voz de aclamación. Es un mensaje que sale para llamar a fruición una novia y prepararla para el rapto. Y luego viene la voz de arcángel y luego viene. Entonces es un ciclo, es un proceso. Como una cadena con muchos eslabones. Donde también será el fin de la iglesia, será el fin de las copas, el fin de las trompetas, el fin de la tribulación, el fin de la naturaleza convulsionada, hasta el fin de Armagedón y el fin de la entrada al milenio. Entonces es larga el proceso de la segunda venida del Señor. ¿Y qué tal? En 1964 vio otra cita que cita el hermano, por eso me gusta aprovechar las citas que ponen de fundamento y no tener que hacerlo, porque se va el tiempo y se necesitan varios cultos para predicar profecía y abonar con abundantes citas y escrituras. Pero vieron lo de la fiesta de las trompetas. Iba a predicar las trompetas, dijo, ya las están predicadas sobrenaturalmente, pero igual las predica la fiesta de las trompetas, y toma la quinta, la sexta y la séptima, y ahí dice todo. Y ahí dice todo lo que tenía que decir.
para nosotros. Dice, no, pero eso fue para los judíos. No, lean, la fiesta de la trompeta no es para los judíos, es para nosotros, es también para los judíos, es también para la Virgen Fatua, es también para el mundo, es para todos, porque es el séptimo sello en la venida del Señor. Y fíjense qué dice, en la fiesta de las trompetas, párrafo 264, dice, Apocalipsis 10 es el séptimo sello. Miren, deseo decir una cosa más, párrafo 264, márquenlo a fuego. Ahí en la fiesta de las trompetas, agarren el librito en papel y márquenlo a fuego con varios flúor. Miren, deseo decir una cosa más, y escuchen esto bien, no se pierdan esto. ¡Qué tremendo! Dice, del mensaje del séptimo ángel, el mensajero del séptimo sello, en Apocalipsis 10 era el séptimo sello. Apocalipsis 10 era el séptimo sello. Apocalipsis 10 es el séptimo sello. Apocalipsis 10 del 1 al 7 es la porción que citó el hermano Branham antes de predicar los sellos. En Señores, esta es la señal del fin. Y es el que tiene que ver con la venida del Señor, y es el que tiene que ver con los truenos, y el que tiene que ver con los sellos. Y fue la introducción, fue la antesala de los sellos. Señor, es este el tiempo, Señor, es esta la señal del fin. Apocalipsis 10 del 1 al 7 y del 8 al 11. Apocalipsis 10 es el séptimo sello. ¿Qué es Apocalipsis 10? Vi descender del cielo otro ángel fuerte. ¿Quién es? Y el Señor mismo descenderá del cielo con voz de aclamación. Bueno, ese ángel fuerte con el arco sobre su cabeza, que tiene 7 cosas, viene envuelto en una nube. 1, 2, con el arco iris sobre su cabeza. 3, su rostro como el sol. 4, sus pies como columna de fuego. 5, tenía un librito abierto en la mano. 6, clamó a gran voz de aclamación, como ruge un león. Y 7 truenos emitieron sus voces. Bueno, esa es la venida del Señor. Ese es el séptimo sello. Es la venida del Señor en símbolo. Apocalipsis 10 es la venida del Señor. Con voz de aclamación, y viene con el libro abierto, rugiendo como un león, con el envuelto en una nube, con el arco sobre su cabeza, con los pies como columna de fuego, con la cabellera blanca de ángeles, y todo esto pasa en el 63. El descenso del ángel fuerte es que empieza el ciclo de la segunda venida. Jura por el que vive para siempre que el tiempo no es más, pero da un espacio de tiempo suplementario. Los días de la voz del séptimo ángel. Los días de la voz del séptimo ángel. Cuando él comience a tocar la trompeta, los misterios de Dios se consumarán, y hay solo un tiempo, hay marzo del 63 hasta diciembre del 65, entrega su mensaje, los días de la voz del séptimo ángel. O sea, todo lo que venía trayendo antes eran todas verdades que venían, pero del 63 al 65 con la espada del rey son todas las verdades coronadas, como decíamos: el rapto, casamiento y divorcio, Cristo, el misterio de Dios revelado, quien este Melquisedec del único lugar provisto, develando a Dios los ungidos de los últimos días, el futuro hogar de la novia, la fiesta de las trompetas, la acusación. Bueno, todo son mensajes coronadores. Y está el volumen del mensaje ahí, con el libro abierto, revelando todos esos 13 misterios que se enumeraban en los 7 truenos y demás. Bueno, está todo ahí. El ciclo de la segunda venida ya ha empezado con la voz de aclamación. Entonces, la voz de aclamación, Apocalipsis 17, Malaquías 4:5, Lucas 17:30, ya estuvo en la tierra y ya se fue. Entonces el ciclo de la venida del Señor ha comenzado, ha comenzado. La nube de ángeles, lo de Arizona, los 7 sellos, en los días de la voz del séptimo ángel, fue la voz de aclamación, y no ha cesado aún, porque del 8 al 11 se le dice a Juan ahora que se acerque al ángel fuerte, el libro ya está abierto, el séptimo ángel se fue, dio su mensaje y se fue, pero el libro quedó abierto, el ángel fuerte tiene el libro abierto en la mano. Acércate y pídele el libro, y ve y toma el libro y cómelo, porque es necesario que profetices una vez más. Al principio de Apocalipsis 10 se le dice a Juan que selle las cosas que las 7 voces dijeron. Sella las voces que los 7 y no las escriba. Pero en Apocalipsis 22 dice: no selles las profecías, la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es decir,
en ese capítulo, en esos versículos, cuando ya se dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera venga y tome gratuitamente del árbol de la vida, ya para ese tiempo, para el final de finales, por supuesto que Juan, un tipo de la novia, se ha comido el libro y tiene que profetizar una vez más. Y entonces el libro, que estaba cerrado en los cielos, pero que el ángel fuerte trae abierto en la tierra, que se le entrega al séptimo ángel, que lo abra del 63 al 65, ahora hay que comerlo y el libro desaparece en esa obra final, en el vientre, en el interior, en el alma de Juan, y profetiza una vez más, y termina el Apocalipsis 10 y empieza Apocalipsis 11, los dos testigos. Y lógico, y la venida continúa, pero ahora ya para Israel. El rapto acontece, la voz de arcángel, los muertos resucitan, la trompeta de Dios, acontece el rapto, la boda del Cordero en el cielo, pero después sigue acá, sigue con los dos testigos, es la venida del Señor revelándose José a sus hermanos, a Israel tiene el arco iris, la túnica de José, y se revela a sus hermanos, y la gran tribulación, hasta que termine la gran tribulación, y regrese con su novia como jinete de Apocalipsis 19 en Armagedón, para la batalla final. Y es el final, y las trompetas, y las copas, y el final de la entrada al milenio. Entonces ese séptimo sello agarra desde el caballo amarillo y el mensaje del séptimo ángel hasta que caiga la última copa y empiece el milenio, la entrada al milenio. Entonces, bueno, la venida del Señor es un proceso largo, pero no es que va a venir el Señor. O decir, no, cuando el Señor venga. No, el Señor ya empezó a venir. La venida del Señor ya ha comenzado. El ciclo de la venida, como dice ahí, ya empezó su ciclo. Dice. Empezó su ciclo. Entonces, en el 65 lo explicó, la voz de aclamación es un mensaje que sale. Pero ¿quién es? Es el Señor mismo, pero a través de su mensajero manda un mensaje. ¿Lo vemos a él? No, porque viene como ladrón en la noche, pero lo oímos, sí, a la medianoche se oyó un clamor. El esposo viene, salida a su encuentro. Es el clamor de la medianoche, es la voz de aclamación, es un mensaje que sale para llamarla fuera de la Odisea, fuera de Babilonia, fuera de todos los órdenes, para llamarla a la palabra. Y si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Bueno, ahí está. Y luego, bueno, cuando tiene una novia se le pide, acércate al ángel fuerte y pídele el libro y cómetelo porque debes profetizar una vez más. Entonces encontramos, sí, por supuesto, el tercer jalón, y vamos a encontrar que él va a decir ahí de la pesca y cómo se enreda la cuerda y la carpa y el cuartito y todo eso, y cada línea lo ha interpretado a su manera, el cuartito y todo eso. Ahora, fíjense que otra de las cosas que dice es que no solo es el fin de todas las cosas, sino que es el fin de las copas y aún es el fin de la entrada al milenio, y todo esto está contenido en el séptimo sello. Y después dice, del párrafo 465 dice, y es como disparar un cohete al aire. El cohete hace una explosión por acá y luego más arriba hace otra explosión y salen 5 estrellas, una de esas 5 estrellas explota y salen otra, y luego esa otra explota y salen otra, y después todo desaparece gradualmente. Así es el séptimo sello. Así, como ese cohete disparado al aire. Así termina el tiempo para el mundo. Es el fin del tiempo para esto, aquello y todas las cosas. Todo termina con el séptimo sello. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? No sé, dice, no sabemos. Pero en esto será el tiempo para todas las cosas y la entrada del milenio, el cohete disparado al aire. Me gustó cómo lo hizo el hermano Fabián Coronado en aquellos tiempos cuando salió el folletito El misterio de su venida, la escritura en la pared, hizo el misterio de la venida del Señor, el séptimo sello, dibujó el cohete, ¿no? Cómo explota ahí, y pone Tesalonicense, arranca con la primera explosión, la voz de aclamación, el ministerio de Malaquías 4, y después otra explosión para acá, y después otra para allá, y va desarrollando el ciclo de la venida del Señor, o sea, todos los eslabones que componen la cadena de la segunda venida del Señor. Es decir, la segunda venida del Señor es como ladrón en la noche, pero es todo ojo le verá, es para llevarse para llamarla
prepararla y llevarse una novia, pero después se va con Israel, tiene que sellar 144.000, tiene que cumplir los 6 propósitos en esa semana, tienen que purificar la Virgen Fatua y purificar los 144.000, tienen que venir los juicios sobre este mundo y purificar la tierra, tienen que caer las copas, bueno, todo eso tiene que pasar, y luego Armagedón, en la batalla final y el final de la entrada al milenio. Pero todo eso está adentro del séptimo sello. Algunos dijeron, no, el séptimo sello está cerrado. Si el séptimo sello está cerrado, el séptimo ángel no hubiera podido predicar ni un mensaje. Hubiera seguido orando por los enfermos. El séptimo sello de hecho se abrió. De hecho se abrió misteriosamente y empezó en su ciclo y tuvimos al Señor mismo descendiendo del cielo con voz de aclamación. ¿Qué fue la voz de aclamación? El Señor mismo descenderá del cielo con voz de aclamación. ¿Lo vieron? ¿La gente lo vio en la tierra? No. ¿Pero estuvo su voz? Sí, estuvo su voz. Vino como ladrón en la noche. ¿Hizo una obra? Sí. La voz de aclamación dice, así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida, tu mensaje rodeará el mundo y precursará la segunda venida. O sea, hasta el 65 dio su mensaje. Pero nosotros, algunos de los hermanos que me escuchan no habían nacido todavía, pero el mensaje tenía que rodear el mundo. Entonces el mensaje fue lentamente, en cintas, en folletos, en traducido, pero la cosa es que no sé, ahora en los últimos años está en todos los idiomas y en los 5 continentes y ha rodeado el mundo. Entonces algo ha pasado en estos 60 años, porque no era solamente para los que estaban ahí, que tenían que tronar esos truenos, ser aparejados, despertados y irse en el rapto. Esa gente que escuchó el mensaje del rapto en Yuma, Arizona, en los hombres de negocio del evangelio completo, por ahí ni uno ni entendió, ni creyó, ni nada. Pero esto tenía que grabarse, tenía que imprimirse, tenía que traducirse a todos los idiomas, tenía que dar la vuelta al mundo, precursar la segunda venida del Señor, y eso fue la voz de aclamación. El ciclo o el misterio de su venida, la segunda venida del Señor, ya ha empezado, pero hace rato, del 63, y por supuesto que estaba en silencio el cielo, y por supuesto que el séptimo sello se abrió, el séptimo ángel robusto con alas puntiagudas era el que lo sostenía al hermano Branham y sostenía el séptimo sello, y se abrió y quedó con el librito abierto en la mano. Ahí en la simiente no hereda con el forro, dice, tenemos 1965, tenemos un menú completo de 7 platos. O sea, los 7 sellos de redención se abrieron, pero no sucedieron todas las cosas que tenían que suceder. Pero sí empezó en su ciclo, y empezó a suceder un eslabón, después otro eslabón, otro eslabón, otro eslabón, hasta que la cadena de sucesos, la cadena de eventos, sea completada como ese cohete que explota y luego explota y luego explota, hasta que finalmente se cumplen las últimas profecías, como dijo el hermano Branham, en la cruz, en las últimas horas se cumplieron cientos de profecías. Bueno, en estos últimos días sin duda se cumplirán, pero no sé, la cantidad de profecías y la cantidad de explosiones proféticas que ha de haber. Han pasado 62 años desde la apertura de los 7 sellos. Entonces, no para diferir, ¿no?, con nuestro hermano, pero después de la cruz, Pentecostés fue lo mayor, y después de Pentecostés no fueron las 95 tesis de Lutero en la puerta de Wittenberg, fue la apertura de los 7 sellos. Eso fue más grande que las 95 tesis que clavó Lutero en la catedral de Wittenberg, que todavía estaba dentro de la Iglesia Católica y simplemente todavía estaba protestando contra la Iglesia Católica, las 95 tesis. Después de la cruz y después de Pentecostés, lo más grande que vino fue al final, fue la apertura de los 7 sellos de redención, que es el título de propiedad, que es el libro de la vida, que es la Biblia misma, que se abrió toda y se hizo una Biblia nueva, y que son todos los misterios de Dios, y que es nada más ni nada menos que la voz de aclamación, es el clamor
de gran voz del ángel fuerte que ruge como un león, y que de allí 7 truenos emitieron sus voces. Su pie derecho estaba sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Es decir, ya no está en el cielo el ángel fuerte, que no era ni Gabriel, ni Miguel, ni ninguno de ellos, sino que era el Señor Jesucristo, envuelto en una nube de ángeles, con el arco sobre su cabeza, y su rostro como el sol. Sus pies como columnas de fuego están dispuestos a hundir con el pie derecho y el pie izquierdo a las 2 bestias, a la que sale de la tierra y a la que sale del mar. Obviamente porque viene a tomar control del planeta Tierra, viene con el título de propiedad a desalojar a todo. Primero se lleva una novia, luego purifica la iglesia, purifica a los 144.000, sella 144.000, rescata a Israel para sí, porque en ese tiempo se levantará Miguel también, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Israel en el tiempo de apretura, y los rescatará. Y juzgará a todos los reinos gentiles, la piedra cortada sin mano los barrerá en Armagedón, y el milenio empezará y gobernará el Señor Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Su venida entonces será completada, consumada. El último eslabón de la cadena se cumplirá y toda la venida está completada. Entonces dicen, hermano Ángel, ¿cuándo viene el Señor? El Señor, no le puedo decir que el Señor ya vino, pero tampoco le puedo decir que el Señor va a venir en el futuro, pero sí le puedo decir que el Señor, la venida del Señor ya empezó, el Señor ya empezó su venida. ¿Y lo hemos visto? No, sí y no. Hemos visto la señal del Hijo del Hombre. Y los científicos dicen la nube misteriosa. Dice, pero ahí, Apocalipsis 10.1, ahí se cumplió. El Señor vino con el libro abierto y envuelto en una nube, y Apocalipsis 10, que es el 7º sello, se ha cumplido. Después hay muchas cosas más que sí tienen que ver con el tercer jalón, con el cuartito, pero después están los hermanos que se han apropiado de eso, y como que ellos tienen la exclusividad de los 7 truenos, de la carpa, del cuartito, de las truchas arcoíris, y tienen a Gabriel, tienen a Miguel, tienen a Elohim, tienen los 7 truenos, tienen el cuartito, tienen todo. Bueno, yo dudo mucho de que ellos tengan todo eso, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y eso en realidad no puede ser explicado. Eso habla por sí mismo. No lo expliques, no se lo enseñes, eso habla por sí mismo. Eso ya es el tercer jalón, y cuando Juan se coma el libro, te va a amargar el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y es necesario que profetices una vez más. El tercer jalón será manifiesto, y eso no tiene imitación, no tiene personificación, y eso habla por sí mismo. Así que lo que nos resta, nosotros estamos encerrados en Apocalipsis 10, del 8 al 11. Lo que tenemos que hacer es pedir el libro y comerlo, porque es necesario profetizar una vez más. Pero no solamente TikTok del mensaje, pídele el libro, no solamente que recorte, no solamente cita suelta, no solamente lo faz. Acércate al ángel fuerte que está con el librito abierto en la mano, y pídeselo, y toma el libro y cómetelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel, porque es necesario que profetices solamente una vez más. Cabalgaré esta vereda una vez más, solamente una vez más, después que se fue el último profeta gentil y antes que vengan los profetas judíos. Es necesario que profetices solamente una vez más sobre naciones, pueblos y lenguas. Y que Dios nos ayude, porque Apocalipsis 10 es el 7º sello. Dios le bendiga, hermanos.
un trueno y allí comenzaba aquella voz de aclamación. Era el profeta Elías que está ordenado en el libro de Dios. Era el Hijo del Hombre siendo revelado como prometió. Y fue el mensajero un hombre tan humilde, su vida a ese ministerio, algo poderoso, Dios en la simplicidad, algo tan sencillo, algo poderoso, Dios en la simplicidad. Era el profeta Elías que está ordenado en el libro de Dios. Era el Hijo del Hombre siendo revelado como prometió. Dios tenía pensado restaurar su pueblo y en la soledad del cañón Sabino Dios puso en su mano aquella espada del gran rey. Dios puso en su mano una hermosa espada, aquella espada del gran rey. Era el profeta Elías que estaba ordenado en el libro de Dios. Era el Hijo del Hombre siendo revelado como prometió.